San Eugenio de Macenod, 1782-1861. Obispo de Marsella, fundador de la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Carlos José Eugenio de Macenod llegó a un mundo que estaba llamado a cambiar muy rápidamente. Nacido en Aix, de Provenza, al sur de Francia, el 1 de agosto de 1782, parecía tener asegurada una buena posición y riqueza en su familia, que era de la nobleza menor. Sin embargo, los disturbios de la Revolución Francesa cambiaron todo esto para siempre. Cuando Eugenio tenía 8 años, su familia huyó de Francia, dejando sus propiedades atrás. Y comenzó un largo y cada vez más difícil destierro de 11 años de duración. Los años pasados en Italia. La familia de Macenod, como refugiados políticos, pasaron por varias ciudades de Italia. Su padre, que había sido presidente del Tribunal de Cuentas, Ayuda y Finanzas de Aix, se vio forzado a dedicarse al comercio para mantener a su familia. Intentó ser un pequeño hombre de negocios y a medida que los años iban pasando, la familia cayó casi en la miseria. Eugenio estudió durante un corto periodo en el Colegio de Nobles de Turín, pero al tener que partir para Venecia, abandonó la escuela formal. Don Bartolo Sinelli, un sacerdote simpático que vivía al lado, se preocupó por la educación del joven emigrante francés. Don Bartolo dio a Eugenio una educación fundamental con un sentido de Dios duradero y un régimen de piedad que iba a acompañarle para siempre, a pesar de los altos y bajos de su vida. El cambio posterior a Nápoles, a causa de problemas económicos, le llevó a una etapa de aburrimiento y abandono. La familia se trasladó de nuevo, esta vez hacia Palermo, donde gracias a la bondad del duque y la duquesa de Canizaro, Eugenio tuvo su primera experiencia de vivir a lo noble y le agradó mucho. Tomó el título de conde de Macenod, siguió la vida cortesana y soñó con tener un futuro. Vuelta a Francia, el sacerdocio. En 1802, a la edad de 20 años, Eugenio pudo volver a su tierra natal y todos sus sueños e ilusiones se vinieron abajo rápidamente. Era simplemente el ciudadano de Macenod. Francia había cambiado, sus padres estaban separados, su madre luchaba por recuperar las propiedades de la familia. También había planeado el matrimonio de Eugenio con una posible heredera rica. Él cayó en la depresión, viendo poco futuro real para sí, pero sus cualidades naturales de dedicación a los demás, junto con la fe cultivada en Venecia, comenzaron a afirmarse en él. Se vio profundamente afectado por la situación desastrosa de la Iglesia de Francia, que había sido ridiculizada, atacada y diezmada por la Revolución. El llamado al sacerdocio comenzó a manifestársele y Eugenio respondió a este llamado. A pesar de la oposición de su madre, entró en el seminario San Sulpicio de París, y el 21 de diciembre de 1811 era ordenado sacerdote en Amiens. Esfuerzos apostólicos, los Oblatos de María Inmaculada. Al volver a Aix de Provenza, no aceptó un nombramiento normal en una parroquia, sino que comenzó a ejercer su sacerdocio atendiendo a los que tenían verdadera necesidad espiritual: los prisioneros, los jóvenes, las domésticas y los campesinos. Eugenio prosiguió su marcha, a pesar de la oposición frecuente del clero local. Buscó pronto otros sacerdotes igualmente celosos que se prepararían para marchar fuera de las estructuras acostumbradas y aún poco habituales. Eugenio y sus hombres predicaban en provenzal, la lengua de la gente sencilla, y no el francés de los cultos. Iban de aldea en aldea, instruyendo a nivel popular y pasando muchas horas en el confesionario. Entre unas misiones y otras, el grupo se reunía en una vida comunitaria intensa de oración, estudio y amistad. Se llamaban a sí mismos misioneros de Provenza. Sin embargo,
Para asegurar la continuidad en el trabajo, Eugenio tomó la intrépida decisión de ir directamente al Papa para pedirle el reconocimiento oficial de su grupo como una congregación religiosa de derecho pontificio. Su fe y su perseverancia no cejaron, y el 17 de febrero de 1826, el Papa Gregorio XII aprobaba la nueva congregación de los misioneros oblatos de María Inmaculada. Eugenio fue elegido superior general y continuó inspirando y guiando a sus hombres durante 35 años, hasta su muerte. Eugenio insistió en una formación espiritual profunda y en una vida comunitaria cercana, al mismo tiempo que en el desarrollo de los esfuerzos apostólicos, predicación, trabajo con jóvenes, atención de los santuarios, capellanías y prisioneros, confesiones, dirección de seminarios, parroquias. Él era un hombre apasionado por Cristo y nunca se opuso a aceptar un nuevo apostolado, si lo veía como una respuesta a las necesidades de la Iglesia. La gloria de Dios, el bien de la Iglesia y la santificación de las almas fueron siempre fuerzas que lo impulsaron. Obispo de Marsella. La diócesis de Marsella había sido suprimida durante la Revolución Francesa y la iglesia local estaba en un estado lamentable. Cuando fue restablecida, el anciano tío de Eugenio, Fortunato de Macenod, fue nombrado obispo. Él nombró a Eugenio inmediatamente como vicario general, y la mayor parte del trabajo de reconstruir la diócesis cayó sobre él. En pocos años, en 1832, Eugenio mismo fue nombrado obispo auxiliar. Su ordenación episcopal tuvo lugar en Roma, desafiando la pretensión del gobierno francés, que se consideraba con derecho a intervenir en tales nombramientos. Esto causó una amarga lucha diplomática y Eugenio cayó en medio de ella con acusaciones, incomprensiones, amenazas y recriminaciones sobre él. A pesar de los golpes, Eugenio siguió adelante, resueltamente, y finalmente la crisis llegó a su fin. 5 años más tarde, al morir el obispo Fortunato, fue nombrado él mismo como obispo de Marsella. Un corazón grande como el mundo. Al fundar los oblatos de María Inmaculada, para servir ante todo a los necesitados espiritualmente, a los abandonados y a los campesinos de Francia, el celo de Eugenio por el reino de Dios y su devoción a la Iglesia movieron a los oblatos a un apostolado de avanzada. Sus hombres se aventuraron en Suiza, Inglaterra, Irlanda, a causa de este celo. Eugenio fue llamado un segundo Pablo, y los obispos de las misiones vinieron a él pidiendo oblatos para sus extensos campos de misión. Eugenio respondió gustosamente, a pesar del pequeño número inicial de misioneros, y envió sus hombres a Canadá, Estados Unidos, Ceilán, Sudáfrica. Como misioneros de su tiempo, se dedicaron a predicar, bautizar, atender a la gente. Abrieron frecuentemente áreas antes no tocadas, establecieron y atendieron muchas diócesis nuevas, y de muchas maneras lo intentaron todo para dilatar el reino de Cristo. En los años siguientes, el espíritu misionero de los oblatos ha continuado, de tal modo que el impulso dado por Eugenio de Macenod sigue vivo en sus hombres, que trabajan en 68 países. Pastor de su diócesis. Al mismo tiempo que se desarrollaba este fermento de actividad misionera, Eugenio se destacó como un excelente pastor de la iglesia de Marsella, buscando una nueva formación para sus sacerdotes, estableciendo nuevas parroquias, construyendo la catedral de la ciudad y el espectacular santuario de Nuestra Señora de la Guardia, en lo alto de la ciudad, animando a sus sacerdotes a vivir la santidad, introduciendo muchas congregaciones religiosas
nuevas para trabajar en su diócesis, liderando a sus colegas obispos en el apoyo a los derechos del Papa. Su figura destacó en la Iglesia de Francia. En 1856, Napoleón III lo nombró senador y a su muerte era decano de los obispos de Francia. Legado de un santo. El 21 de mayo de 1861 vio a Eugenio de Macenod volviendo hacia Dios, a la edad de 79 años, después de una vida coronada de frutos, muchos de los cuales nacieron del sufrimiento. Para su familia religiosa y para su diócesis ha sido fundador y fuente de vida. Para Dios y para la Iglesia ha sido un hijo fiel y generoso. Al morir dejó a sus oblatos este testamento final. Entre nosotros, la caridad, la caridad, la caridad, y fuera el celo por la salvación de las almas. Las almas. Al declararlo santo la Iglesia el 3 de diciembre de 1995, corona estos dos ejes de su vida, amor y celo. Y este es el mayor regalo que Eugenio de Macenod, oblato de María Inmaculada, nos ofrece hoy.